Muy buenos días, amada iglesia, el Señor le bendiga. Como siempre, le damos la bienvenida a aquellas personas que hoy nos visitan por primera vez. Le pido a la iglesia que le dé un fuerte aplauso a todas y cada una de esas personas que hoy nos visitan por primera vez. Aprovechamos la oportunidad también de bendecir a todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube, Miván TV. Gloria al Señor. Le comentaba al primer servicio de que mi esposa y yo en estos últimos tiempos hemos estado recibiendo mensajes desde Alemania de una persona de nacionalidad hondureña que está residenciada en Alemania, y ella colocó en su computadora predicaciones en español y su ordenador la envió a Miván TV, donde allí pude escuchar algunas de las prédicas que tenemos allí. Buscó el nombre, no sé cómo hizo, y nos contactó por Facebook para hacernos una petición de oración. Le damos la gloria a Dios y felicitamos a todo el equipo de multimedia por el excelente trabajo que han estado realizando y que hace posible que podamos bendecir a las personas en cualquier parte del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y le voy a pedir que por favor me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Vamos a leerlo desde el versículo número 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento tú puedas alinear todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que esta enseñanza haga, Señor, el propósito que tú quieres que haga en nosotros. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Fíjese, amada iglesia, que en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aparecen en escena dos hombres. Hombres que en el Evangelio según San Mateo y según San Marcos lo describen como ladrones, mientras que el Evangelio según San Lucas lo describe como malhechores. El Evangelio de Juan simplemente lo describe como los otros dos. Por eso que cuando titulé esta prédica, la titulé Jesús y los otros dos. Fíjese que el Evangelio según San Lucas, el que lo describe como malhechores, dice lo siguiente. Fíjense que esta palabra malhechor significa una persona que comete acciones delictivas de forma habitual. Es una persona que habitúa su vida
a hacer lo malo. Los sinónimos son criminal, delincuentes, fascinerosos, forajidos, maleantes y un muy largo etcétera. Personas con estas características que yo le acabo de dar fueron crucificadas junto a Jesús. Dice la palabra que uno a la derecha y el otro a la izquierda. Personas que habían pasado su vida alejadas de los preceptos y los estatutos de Dios. Personas que habían pasado su vida desobedeciendo los mandamientos que Dios había estipulado para que fuesen cumplidos por los hombres. Y allí, entre esas personas, fue crucificado el Mesías. Fue crucificado el Rey de Reyes, aquel que vino a salvar a la humanidad. Un hombre que jamás infringió la ley. Un hombre cuya vida fue 100% santa, pero ahora estaba siendo contado entre los ladrones y malhechores. Aquí se cumplía la profecía de Isaías, capítulo 53, verso 12, cuando dice: y fue contado con los pecadores. Fíjese que uno de los malhechores le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero la actitud del otro era totalmente diferente a la del primero. Vamos a leerlo, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 40. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, o lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando este hombre dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, él está reconociendo de que había vivido una vida en pecado, de que había vivido una vida, valga la redundancia, haciendo lo malo, haciendo cosas malas, y se lo estaba confesando delante de Jesús, que estaba allí al lado. Y no solamente esto, sino que luego le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, reconociendo de que Jesús era el Hijo de Dios y de que su venida estaba pronta. Apláudale fuerte. Fíjese que la condición física de estos hombres era muy similar. Los dos estaban clavados en un madero. Tenían sus manos clavadas, sus pies clavados. Estaban atravesando por un tiempo de dolor, estaban atravesando por un tiempo de angustia, por un tiempo de aflicción. Y aunque su condición física en ese momento era muy similar, su condición espiritual era muy diferente. La posición de incredulidad de uno lo llevó a la condenación. Ahora, la posición que decidió tener el otro, la de creer en Jesús, la de poner su fe, su confianza en Jesús, eso lo hizo merecedor del milagro de la salvación que es en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros reconocemos, miren, de que somos pecadores, cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios y confesamos ese pecado delante de Jesús, la recompensa es la salvación y la vida eterna. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí lo entendemos perfectamente. Fíjese lo que termina Jesús diciendo en Lucas 23, capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás nosotros podríamos pensar de que estos hombres vivían haciendo lo malo.
Quizás podríamos pensar que esta gente no conocía las Escrituras, que esta gente no se congregaba todos los domingos. Pero si nosotros analizamos bien los versículos, nos damos cuenta de que estos hombres tenían conocimiento del Mesías. Es más, estos hombres tenían conocimiento de las profecías mesiánicas. Quizás habían leído el Deuteronomio 18, quizás habían leído Isaías 52 y 53, donde se profetizaba 750 años antes de la venida del Cristo. Es más, esta gente sabía, o sea, tenía conocimiento de los milagros, de las señales, de los prodigios que Jesús hacía por donde pasaba. Por eso fue que el malhechor le dice: si tú eres realmente el Hijo de Dios, porque sabía de que allí había algo. Pero aún así, él decidió no creer. Y como decidió no creer, no obtuvo lo que tuvo el otro, no obtuvo la salvación, no obtuvo la vida eterna. Fíjense que el Señor le dice a sus discípulos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas veces nosotros hemos dejado de recibir cosas que vienen de parte de Dios por la simple razón de que muy adentro de nuestro corazón todavía hay dudas. Muchas veces nosotros dejamos de recibir una bendición que viene de parte de Dios sencillamente porque no creemos de que Dios puede hacerlo. Y eso se debe a una razón, eso se debe a un motivo. Y es que nosotros no estamos ejercitando, nosotros no estamos cuidando nuestra fe. ¿Cuántos saben de que la fe es un don de Dios? Lo dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo dice el libro de Efesios. Todo don debe ejercitarse. Y ejercitamos los dones para desarrollarlos. Y una vez cuando ese don está desarrollado, ponerlo en práctica. Ahora, el problema es que nosotros pasamos la vida ejercitando todos los dones, menos el don más importante, el don de la fe. Empezamos a creer de que es mejor orar bonito que orar por fe o orar con fe. Y como pensamos de que es mejor orar bonito, empezamos a ejercitar el orar bonito y descuidamos el orar con fe. Yo no necesito orar bonito, yo necesito orar con fe. Yo no necesito predicar bonito, yo necesito predicar con fe. Es importante que usted hoy se vaya con un milagro a su casa, pero es más importante que usted se vaya con el autor y consumador de la fe en el corazón. Es importante que usted se vaya con un milagro a su casa, pero es más importante que usted se vaya con el dador de los milagros en el corazón. La única oración bonita para Dios es la oración que usted hace con fe, creyendo. Sin fe, nada de lo espiritual procede. Absolutamente nada. Santiago 5:15. Y la oración bonita salvará al enfermo. Dice así. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe, la oración que usted hace creyendo que la va a recibir, esa es la oración que Dios recibe, y esa es la oración que a Él le agrada.
No importa el don que usted tenga. Si usted descuida el don de la fe, los otros dones no le sirven de nada. Por eso es que es importante que nosotros empecemos a fortalecer nuestra fe, a ejercitar nuestra fe, a desarrollar esa fe. Lo espiritual, todo está alrededor de la fe. Por eso es que muchas veces Jesús decía, conforme a tu fe. Tu fe te ha sanado. Eso lo decía el maestro. Para nosotros poder recibir el milagro que nosotros hemos estado pidiendo durante mucho tiempo, es necesario de que nosotros pidamos con fe. El Evangelio según San Lucas capítulo 23, verso 39 dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre otras palabras, este hombre lo que quería decir era, le quería decir a Jesús: si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, pruébamelo, convénceme, demuéstramelo. Bájate de la cruz y bájame a mí también. Si tú eres el Cristo. Esta frase inicialmente podríamos decir que es lógica. Analice por un momento. Yo sé que no es fácil, pero póngase en los zapatos de este hombre. Un hombre que ha sido condenado a muerte. Un hombre que está crucificado. Y mira hacia un lado y ve a una persona que puede salvarlo. ¿Qué le diría a usted? ¿Acaso no le diría: hermano, bájese y aproveche y bájeme a mí también? ¿No se lo diría? Claro, claro que sí se lo diría, es lógico. O sea, inicialmente es racional que uno haga ese tipo de petición, es lógico. Pero ¿hasta dónde la lógica puede hacernos bien y hasta dónde la lógica puede hacernos mal? Fíjese, la lógica tiene que ver con lo naturalmente posible. La lógica dice que 1 más 1 es 2. Esa es la lógica. La lógica dice que si yo tengo alguna dolencia, tengo que ir ¿a dónde? Al médico. Doctor, me duele aquí, doctor, me duele allá, chequéeme, analíceme. ¿Sí o no? Eso lo dice la lógica. Por más evangélico que usted sea, cuando usted tiene una dolencia, usted tiene que ir ¿dónde? Al médico. Eso es lógico. Es una bendición tener cerebro y utilizarlo. ¿O no? ¿Ah? La lógica dice que si yo no tengo empleo, debo de realizar un currículum, hacer un currículum y llevarlo a las empresas. Eso dice la lógica. Lo que no es lógico es decir: no tengo empleo y quedarme en casa durmiendo. Eso sí no tiene lógica. ¿Sí o no, iglesia? La lógica no es mala. Ahora, cuando la lógica se vuelve un problema en nosotros, cuando la lógica se vuelve un obstáculo en nosotros, cuando nosotros empezamos a analizarlo todo a través de la lógica, allí en ese momento la lógica se nos vuelve un problema. Tengo un dolor, voy al médico, el médico dice: tienes cáncer. Y en el momento que el médico dice: tienes cáncer, en ese mismo momento la lógica dice: tienes una sentencia de muerte. Automáticamente la lógica te dice: te vas a morir. Muy pocos se salvan de cáncer. Eso te dice la lógica. Te queda poco tiempo. Prepárate, resígnate. La gente cae en depresión. La gente se desanima. Entonces en ese mismo momento es cuando nosotros debemos decir a la lógica: alto. En ese mismo momento nosotros debemos frenar la lógica. Ahora hago un alto, traspaso la frontera de la lógica y entro en el plano de la fe. ¿Qué te dice la fe? Trae ese diagnóstico médico.
y preséntalo delante de Dios. Dale gracias a Dios por los médicos, porque ahora tienes conocimiento de cómo tienes que orar, porque tienes el diagnóstico. Le dice: Señor, esto dice la lógica, esto es lo que dicen los profesionales, esto es lo que dicen los médicos. Los médicos dicen de que ya no tengo futuro, pero como tú no eres un Dios de lógica, sino que tú eres un Dios de milagro, Señor, lo que para la ciencia es imposible, para ti. Para Dios no hay nada imposible. Absolutamente nada. Cuando usted es capaz de pasar la barrera de la lógica y entrar al plano de la fe, entonces ya no hay lógica, sino que hay fe. Entonces ya no hay lógica, sino que hay milagro. Entonces ya no hay lógica, sino lo que hay es lo sobrenatural de Dios en tu vida. La lógica te dice que esa enfermedad te va a matar. La fe te dice: no te preocupes, que eso es solo una situación pasajera. Eso te dice la fe. La lógica no fue creada para existir o para reemplazar la fe. La lógica fue creada para existir en equilibrio con la fe y no para reemplazarla. Muchas veces nosotros nos hemos empeñado en reemplazar la fe por la lógica. Para Dios 1 más 1 no son 2. Si yo estoy sin empleo, yo hago lo lógico, porque tengo que buscar el equilibrio. ¿Qué es lo lógico? Yo realizo mi currículum. Pero cuando lo estoy realizando, estoy orándole al Señor: Señor, quizás donde yo voy a introducir este currículum, hay 200 personas más que quizás están más capacitadas que yo, pero bástame tu gracia, Señor, yo sé que ese trabajo es mío. Si yo tengo una dolencia, yo tengo que ir al médico. Y mientras voy estoy: Señor, yo sé que tú lo vas a utilizar para sanarme. Dale la sabiduría al doctor para que me den los medicamentos exactos que yo necesito para sanarme. Porque la lógica tiene que tener un equilibrio con la fe. Lo que jamás debemos hacer es reemplazar nuestra fe por la lógica. Diría Santiago: no crea que el que tal cosa hace recibirá algo del Señor. El ladrón le dice al otro: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Fíjese que este hombre le está diciendo: tú estás atravesando un momento difícil, tú estás atravesando un momento de aflicción, un momento de dolor, y aún así no tienes temor de Dios. Y aún así tú estás injuriando a Dios. Hay gente que cuando están siendo procesados, amada iglesia, revelan el verdadero contenido de su corazón. ¿Saben cuántos carpinteros hay acá? Gloria a Dios, el hermano Rome es carpintero. ¿Sabe cómo el hermano Rome conoce qué tipo de madera está utilizando? Por medio de su olor. Nosotros mismos, cuando pasamos por el frente de una carpintería y el carpintero está procesando la madera, está cortando la madera y está cortando pino, uno siente el olor a pino. Y si está cortando cedro, uno siente el olor a cedro. Porque cada vez que la madera está siendo procesada, emana un olor. Si usted pasa por la cocina de su casa y alguien está picando la cebolla, usted automáticamente, aunque no la vea, sabe que está picando una cebolla. ¿Por qué? Por el olor. ¿Sí o no? Entonces las personas cuando están siendo procesadas,
al igual que la madera, al igual que la cebolla, emanan algo de su corazón. Ahora, ¿qué emana tu corazón cuando está siendo procesado? El libro de Santiago capítulo 1 verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay gente que las pruebas le producen paciencia. Sin embargo, hay otras que permiten que las pruebas dañen su corazón. Hay otras que permiten que las aflicciones dañen su corazón. Y entonces empiezan a tener dudas de que si Dios puede o no puede sacarlo de esa prueba, si Dios puede o no puede sacarlo de esa aflicción. ¿Quién de ustedes en un momento difícil no ha puesto en duda de que si Dios puede o no puede sacarlos de ese problema, de esa aflicción? No digo nada que yo no haya vivido. Por mucho tiempo dudé si Dios podía o no podía sanarme. El que conoce mi testimonio lo sabe. Mi familia, que la mayoría están acá, lo sabe. En momentos de aflicción salió lo que había en mi corazón. Yo no me daba cuenta que eso estaba allí, eso estaba tan escondido, tan adentro. Había algo de duda, había algo de incredulidad en mi corazón y yo no me daba cuenta. Tuve que empezar a ser procesado para yo poder descubrir qué olor emanaba mi corazón. ¿Qué olor sale de tu corazón cuando estás siendo procesado? ¿De qué lado de la cruz estás cuando viene la aflicción? ¿Del lado del que cree o del lado del incrédulo? ¿Qué olor sale de tu corazón cuando viene el conflicto matrimonial? Cuando viene el conflicto con tus hijos, con tu familia. ¿Qué sale de tu corazón cuando viene esa enfermedad? Amada iglesia, Jesús ni en los momentos más difíciles por los que Él tuvo que atravesar dejó que saliera algo malo de su corazón, sencillamente por algo, porque nos amaba. ¿Qué sale de ustedes, amada iglesia, en un momento de crisis? ¿Salen alabanzas y adoración a Dios o salen quejas y maldiciones? ¿En qué lado de la cruz te posicionas cuando viene el conflicto? ¿En el lado de los que realmente creen en Dios, creen en Jesucristo? ¿O en el otro lado? El creer en Jesús le dio la bendición al malhechor de obtener la salvación y la vida eterna. El no creer del otro lo condenó. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, le dijo el que creía. Este hombre no era uno de los apóstoles. Este hombre no era Pedro, no era Juan, no era Jacobo. Este hombre no era su amigo Lázaro. Este hombre era un malhechor. Un hombre que había vivido su vida en maldad, haciendo lo malo. Mas sin embargo hizo lo que ni los apóstoles fueron capaces de hacer. Este hombre defendió a Jesucristo. Fue capaz de hacer algo. La pregunta en esta mañana, iglesia, es: ¿qué eres capaz de hacer
en tus tiempos de aflicción para defender tu fe? ¿Qué eres capaz de hacer? Ese proceso duele. Si la madera hablara, que no dijera. ¿Cuántos procesos tienen que hacer, Romer? Muchos procesos para pulir la madera. Ese proceso duele. Pero a veces es necesario en nuestra vida, porque solamente en el proceso podemos saber lo que hay en el corazón. Este hombre, aún clavado en el madero, se atrevió a creer en Jesús. Ganó su salvación. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué lado de la cruz está, iglesia? ¿Qué sale de tu corazón en ese tiempo? Yo quisiera que usted se hiciera esa pregunta en esta mañana. ¿Cómo está su fe? ¿Se ha preocupado en mantener su fe firme a través de la prueba? La fe exige obediencia. Dios no quería al hijo de Abraham, Dios quería saber si Abraham era obediente. Y eso hizo a Abraham el padre de la fe. Reflexiona, iglesia. Es necesario que nosotros aprendamos a fortalecer nuestra fe. Aflicciones siempre van a haber en nuestra vida. Problemas siempre van a haber en nuestras vidas. Pero el único aroma que tiene que salir de nuestro corazón es un aroma agradable y acepto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es fe.